día. Bueno, un placer enorme estar acá y muchas gracias por la invitación y sobre todo por invitarme a esto que es la sesión de los jóvenes, ¿no? Esta sesión de la mañana. Así que es un placer grande. Y yo quería empezar contándoles una historia chiquita que tiene 30 años, ¿no? Y que tiene que ver cuando hace 30 años y teniendo 14 y estando en el colegio secundario, vino la profesora de dibujo con una consigna de trabajo que es muy interesante, ¿no? Teníamos una semana para crear una publicidad. La publicidad tenía que ser gráfica, ¿no? Nos dio el material y tenía que ser estrictamente creativa. Entonces, a la semana siguiente, ¿no? Cuando llegué a la clase, vi cómo mis compañeros traían publicidades muy bien hechas, muy buenas, con mucho color, con muchos dibujos, muchos mensajes. La verdad es que un trabajo muy bien hecho. Pero había una publicidad que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Había, imagínense, un cuadrado grande de cartón, que era donde lo teníamos que hacer, y un alumno había pintado todo de negro, ¿no? Ese cartón, seguramente con el pincel más gordo que encontró, y había puesto un mensaje chiquito abajo que decía algo así como: en SEGBA trabajamos día a día para darte la luz, ¿no? SEGBA, para los que tienen menos de 30, era la empresa de energía en aquel entonces de Buenos Aires. Y a mí me parecía una publicidad muy potente, muy creativa. Era para aparecer en una revista y ver esa página negra, ¿no? Sin embargo, ese trabajo no fue aprobado, ¿no? Los argumentos de la profesora tenían que ver con que faltaba trabajo, con que faltaba diseño, faltaba elementos, ¿no? Y 30 años después, y teniendo el privilegio de trabajar en el área de investigación de una empresa, me encuentro con que muchas veces seguimos evaluando la creatividad, la innovación, por características que tienen que ver con nuestro día a día, con nuestra rutina, con la productividad, con la eficiencia, con la eficacia, y no miramos un poco la creatividad. Entonces hoy, ¿no? Y teniendo el privilegio, como les mencioné, de dirigir el área de investigación para Monsanto en América del Sur, y teniendo el tremendo honor de participar acá de este congreso, en esta asociación que tengo un sentimiento muy fuerte de cariño, no solo por la cantidad de amigos en el CREA, sino porque mis primeros trabajos de investigación tuvieron que ver con ustedes, en el CREA Guanaco Las Toscas, ¿no? Con René Martinó, que espero que esté por ahí, tomando muestras de suelos, ¿no? Ahí descubrí por qué se llama Guanaco Las Toscas, ¿no? El CREA. Y tengo ese privilegio, y un poco lo que tengo para compartirles es cómo se crea, cómo se desbloquea la innovación que tenemos cada uno de nosotros. Cómo desbloqueamos en un trabajo, en un equipo de trabajo, cómo conseguimos que esa innovación aparezca, esa creatividad aparezca a flote. Si miramos un poco lo que pasa en las empresas, y no voy a pretender que lean eso, pero vemos lo que pasa en las empresas, en la evolución de las empresas, y tomamos, por ejemplo, lo que a través del índice de Standard & Poor's, que mide a las 500 empresas más grandes del mundo. Este fue el primer índice que ellos sacaron en el año 1955. Pusieron ahí las 500 empresas más grandes, ¿no? Y si miramos hoy, 60 años después, ¿qué pasó con esas empresas, ¿no? ¿Qué pasó con esas 500 empresas más grandes? Y claramente vemos que solo el 8% siguen. El 8% siguen estando en el índice, siguen funcionando, siguen creciendo. Y el 92% desaparecieron o se achicaron, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que lo que le faltó a esas empresas es ejecución, disciplina en la ejecución, planificación, trabajo, ¿no? Eficiencia, eficacia, o lo que le faltaron fueron ideas, innovaciones, ¿no? Y cuando uno mira también y piensa un poco en la evolución de las empresas, hay claramente 3 tipos de evolución de empresas. Hay empresas que crecen exponencialmente, hay empresas que crecen linealmente, como es, ¿no? nuestra mente, ¿no? En todos los que estamos en los 40 y picos, tenemos un pensamiento más lineal, ¿no? Y hay empresas que son hasta algorítmicas, llegan a un plató ahí y de ahí no avanzan. Y cuando pensamos en eso y pensamos que hay empresas que han crecido muy rápido, tan exponencialmente, que con muy poquitas ideas, pero poderosas,
se han conseguido posicionar muy fuerte, ¿no? Si uno, y si se encuentra el ego lastimado, pero si uno va y mira hoy lo que es el valor de mercado, el market cap, ¿no? De empresas como Facebook, que es una idea interesante, ¿no? Pero ese valor de mercado quiere decir que si hoy Facebook sale y se vende, ¿no? Puede ir al mercado y comprar ni más ni menos que a BAF, a Bayer, a Dow, a DuPont, a Syngenta y a Monsanto. Todas las empresas grandes del agro entran dentro de lo que es el valor de mercado de Facebook. Entonces ahí la pregunta, y un poco para ustedes, y estas 2.000 empresas que significan el CREA, es ¿qué tipo de empresas quieren ser? ¿Quieren ser empresas que van a crecer exponencialmente? ¿Quieren ser empresas que van a crecer linealmente? ¿O quieren ser empresas que se quedan estacadas ahí en ese algoritmo? Y para eso, y como yo les mencionaba, yo tengo el enorme privilegio de dirigir la investigación en Sudamérica, pero también la enorme responsabilidad, ¿no? De que cada una de las estrellas que ven ahí, que son los centros y los lugares donde hacemos investigación para América del Sur y los laboratorios que nos prestan servicio para América del Sur, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Hawái, en Estados Unidos, en México, mi enorme responsabilidad es que los equipos ahí de trabajo no terminen el día cumpliendo la rutina. No terminen ese día solamente con lo que tenían planificado, con lo que tenían en los planes, sino que terminen con ideas nuevas, que terminen pensando distinto, no pensando en mejorar lo que estaban haciendo. Esa es la enorme responsabilidad. Y eso es un poco lo que tenía para comentarles en 5 pequeñas historias, de 5 elementos que a mí me parecen importantes para crear equipos innovadores. El primero de esos elementos tiene que ver con la diversidad, ¿no? Y hablamos de la diversidad, pero la ejercemos poco, ¿no? Y las fotos que van a ir viendo ahí es gran parte del equipo nuestro de investigación para América del Sur, que es un equipo que es diverso, no solo en género, sino en generaciones, en edades, en nacionalidades, en formaciones académicas, ¿no? En gustos, en atractivos, ¿no? La diversidad es lo que nos saca de la linealidad del pensamiento. Si uno no genera diversidad, uno termina con soluciones que son mejoradas, pero no distintas. Uno termina haciendo un pensamiento lineal. Y si decimos y creemos que generar algo innovador, algo creativo, es conectar los puntos entre las cosas nuevas, ¿cómo vamos a generar cosas nuevas si no tenemos diversidad? Y ahí eso aplica a cada uno de nosotros, ¿no? Es cómo seleccionamos la gente. Yo siempre digo que si nosotros tenemos buscando un ingeniero agrónomo y tenemos 4 ingenieros agrónomos de 30 años recibidos en la misma universidad y son ese el panel de entrevista para el ingeniero agrónomo que vamos a contratar, ¿se creen que va a aparecer alguien muy distinto? Cada uno de nosotros tendemos a buscar lo que somos y por eso necesitamos armar equipos diversos. Esa es una cosa importante. ¿Y cuál es el papel que le damos a esa diversidad en la reunión de trabajo, ¿no? Si yo tengo una reunión de trabajo y tengo personas que dicen lo que yo pienso, ¿no? Que alimentan mi ego dándome la razón, pero tengo otro que piensa distinto, ¿le presto más atención a ese? Ese es el que me va a traer, o esa es la que me va a traer el punto distinto de diversidad. Yo les propongo hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio cortito, 20 segundos, que creo que nos sirve para entender un poco la diversidad. Yo les pido que en estos 25 segundos próximos busquen a su alrededor, tratar de seleccionar, de ver elementos, objetos de color rojo, distintos, bien distintos, ¿no? Y empiecen a tratar de hacer un listado mental de esos objetos. ¿Está? Algunos se dan vueltas, otros no. Que sean bien distintos esos objetos. ¿Estamos? Bueno, si yo les preguntara ahora, ¿cuántos objetos azules encontraron? ¿Cuántas veces nos pasa que nosotros hacemos preguntas que ya sabemos la respuesta? No estamos buscando una respuesta, estamos buscando una confirmación de nuestra respuesta. Eso nos pasa en el ambiente de trabajo. Y ese es el primero de los puntos que yo tenía para compartir, que tiene que ver con la diversidad. El segundo tiene que ver con inspirarse en la realidad, la observación, preguntar, ¿no? Nosotros decimos que
O sabemos que un chico de 5 años hace unas 120 preguntas por día, ¿no? Y todos los que tenemos hijos sabemos que es por lo menos ese número, ¿tá? Cuando cumple 6 años ya hace 60 preguntas por día. Y cuando ese chico tiene 40 años hace 4 preguntas por día, ¿no? ¿Cuánto hacemos nosotros para desafiar la realidad, para entender, para observar, para inspirarnos en esa realidad? El mundo va en un camino, vimos estos días un montón de tendencias futuras, ¿no? De diagnósticos pasados, y cómo nosotros nos inspiramos en esa realidad. Yo les voy a poner un videíto de en un minuto, vamos a ver un poco qué pasaron en los últimos miles de años, a ver si nos ayuda un poco en este sentido. Bueno, difícil de digerir algunas, ¿no? Pero esa es nuestra realidad, de eso venimos, y eso es un poco lo que nosotros necesitamos entender. Cuando creamos equipos de innovación, cuando creamos equipos que piensan en la creatividad, necesitamos entender hacia dónde va el mundo, ¿no? Y de dónde viene el mundo. Es mucho más hasta fácil observar para atrás que para adelante y predecir el mundo. Pero hay una cosa que para mí es muy clara, y es que nosotros somos mucho más el conjunto de las decisiones que tomamos, cómo reaccionamos a eso que pasa ahí afuera, que a los planes de largo plazo que armamos, ¿no? Entonces, como equipo de innovación necesitamos y de creatividad necesitamos entender un poco qué está pasando. Y si miramos un poco para el futuro, y en estos días ustedes vieron un montón de detalles sobre el futuro, sobre las tecnologías más disruptivas, y tomando como ejemplo 5 nada más que tienen que ver con la realidad virtual, con la robótica avanzada, con la impresora 3D, la Internet de las cosas, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. La pregunta para ustedes, para cada una de las 200, de las 2.000 empresas que son, es cómo ustedes están trabajando para incorporar eso. Porque ustedes lo están incorporando en la vida diaria, poco a poco. ¿Cómo piensan que va a ser el trabajo de ustedes? ¿Cómo piensan que va a ser el trabajo en cada uno de las empresas, en cada uno de los campos? Cuando cada una de esas cosas sea parte del video que vimos antes, sea parte del pasado y del presente, ¿no? Es interesante porque la realidad virtual creo que la conocimos rápido con el famoso Pokémon Go, ¿no? Yo los otros días estaba en San Pablo, ¿no? donde vivo, llevando a mi hijo a la casa de un amigo, y iba observando el Waze, que es el que me indica, ¿no? La dirección a dónde ir, y 300 metros antes de donde me indicaba el aparato que yo tenía que llegar, me dice, no, es acá, es acá. Le digo, no, pará que faltan 3 cuadras, no, es que acá hay Pokémon, ¿no? Él estaba queriendo cazar Pokémon. Eso que nosotros lo tenemos en la vida diaria y lo vamos incorporando, entra en el trabajo. ¿Cómo lo vamos a incorporar? ¿Cómo vamos a utilizar la realidad virtual en el trabajo? ¿No? Ese es un poco un punto que tiene que ver y es importante pensarlo. La tercera historia cortita tiene que ver o el tercer elemento en esta creación de equipos innovadores, tiene que ver con liderar el cambio. Y creo que hay un buen ejemplo que tiene que ver con la molécula del ADN y todo el trabajo que se vino haciendo en el mejoramiento genético y en la investigación,
que es importante compartir con ustedes, ¿no? Porque la molécula de ADN que está ahí, la verdad que fue descubierta en 1953. Sin embargo, desde entonces venimos trabajando en forma distinta con esa molécula, ¿no? Empezamos primero entendiendo que es un código genético, entonces seleccionar el mejor código genético. Y de ahí creamos un individuo. Y después lo hibridamos y los combinamos. Después dijimos, si lo alteramos sin ni siquiera saber cuál es el resultado, y creamos las mutaciones, ¿no? Entonces mutábamos ese ADN para ver qué pasaba. Y después dijimos, si traemos un ADN de otro organismo, de otra especie, y lo insertamos en ese ADN, y entonces podemos conseguir expresar ese gen, y eso es un transgénico, ¿no? Y cuando cada una de esas tecnologías parecía suficiente, uno tiene que ir pensando siempre mucho más allá y liderar ese cambio. Entonces hoy el pensamiento es, ¿y qué pasa si nosotros conseguimos editar eso, ¿no? Y aprovechando la metodología que la bacteria hace con el virus, ¿no? De cómo edita el gen de los virus, es ¿qué pasa si para esa enfermedad en el maíz yo consigo editarla y ese gen que genera la enfermedad no aparece más? Y eso es lo que es edición de genes, y eso es lo que estamos trabajando. Ahora, cuando uno piensa en este cambio, cuando uno piensa en el cambio y en liderar el cambio, una cosa muy importante es liderar el cambio, otra cosa muy importante es liderar la transición en ese cambio. Y eso es interesante porque creo que nos pasa a todos, ¿no? Y hay una historia cortita, tuve la oportunidad de participar de un aula abierta una vez del presidente Gorbachev, ¿no? Que vino cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Nebraska. Y él nos vino a hablar del cambio. Y él decía que lo importante era justamente cómo manejás la transición en el cambio. Todo el mundo compra la idea, todo el mundo compra ese objetivo hacia dónde vas. Pero muy pocos se animan a transitarlo con comodidad, ¿no? Entonces él dice que en ese entonces se contaba, ¿no? Él lideró, después de 70 años de comunismo, la transformación, el cambio de irse de un país comunista a un país de libre mercado. Y él dice que en ese momento, justo en el cambio, las cosas estaban peor que un poquito antes. Porque claramente había un sistema establecido con libretas que proveía de elementos a todos, pero que eso se desarmó hasta que el mercado empezara a reemplazar esa libreta. Entonces empezó a haber desabastecimiento, ¿no? Y él contaba que lo que se contaba ahí es que empezó a haber falta de desabastecimiento y empezó a haber colas larguísimas para conseguir, por ejemplo, vodka, desabastecimiento de vodka. Imagínense Rusia sin vodka, ¿no? ¿Quién acepta ese cambio, no? Entonces él dice que había una fila larguísima para tratar de conseguir vodka. Y había dos personas, dos amigos, y uno de ellos estaba muy enojado con Gorbachev, que era el presidente. Y estaba tan enojado que el otro le dijo, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no vas y lo matás? ¿No? Andá, salí y matalo, y acabás con el problema. Entonces, cuenta la historia que este amigo fue a matar a Gorbachev, ¿no? Y al rato vuelve. Y cuando vuelve, el amigo le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Lo mataste? Dice, no sabe lo que era la cola para matarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que saber y ser muy conscientes, que no es solo liderar el cambio, sino cómo nosotros nos preparamos en esa transición. El cuarto de los elementos tiene que ver con la innovación colaborativa. No existe más ese genio aislado, ¿no? Que con un pensamiento único cría algo, ¿no? Desarrolla algo. Hoy, todas las fotos que ustedes están viendo, nosotros recibimos 400 empresas emprendedoras por año, ¿no? Que nos traen ideas, que nos traen proyectos para asociarse, proyectos para vendernos. Tenemos algunas empresas más grandes también que se acercan a comprarnos, ¿no? Pero la innovación es colaborativa, no es más aislada. Yo hice la cuenta que intercambio a través de los sistemas que tenemos unas 20 ideas por día con mi equipo. Son 7.000 por año dentro del equipo de investigación. Ustedes que tienen una red y una matriz enorme de empresas, ¿cómo comparten las ideas? O sea, la idea no puede esperar una reunión. La idea tiene que estar online, porque eso es lo que genera que ese rebote de ideas y segundas y terceras olas generen innovación. Ese es un punto importante. Nosotros tenemos también, y un poco empujamos, algunos mecanismos donde
Cada uno en el área de investigación tiene 2 semanas para trabajar en un proyecto que quiera, que no tenga nada que ver con lo que él hace. Y se va para conectarse y para generar esa conexión. Pero es importante que nosotros entendamos como empresas que la conexión, el estar online es fundamental. Y es lo que nos genera un crecimiento exponencial de ideas. El último de los elementos tiene que ver con la creatividad o la innovación útil, simple, ¿no? Lo innovador tiene que ver con nuevo, mejor e útil. Es muy fácil pensar fuera de la caja, pero estamos tan fuera de la caja que nos cuesta aterrizar en la tierra, ¿no? Y este es un ejemplo que a mí me parece interesante para seguir, porque es un ejemplo de una organización que se llama Diseños que Importan, que trabajan en países en vías de desarrollo, países pobres, principalmente en África, tratando de diseñar conceptos y productos de utilidad para resolver problemas. Y claramente fueron a África y vieron que la mortalidad infantil en las primeras semanas era algo muy importante, ¿no? Y que en realidad un incubador podía resolver eso. Pero no fueron los primeros que se les ocurrió que una incubadora podía resolver muchos de los casos de mortalidad infantil en las primeras semanas en África. Muchas otras compañías, ¿no?, donaban equipos muy sofisticados. Donaban el mejor equipo que tenían disponible, ¿no?, que una vez que se rompía ese equipo no servía más. Y no había en el lugar quien pudiera reparar ese equipo. Entonces lo que hizo esta empresa fue ir a África y entender, a ver, qué nivel de mecanismos, qué aparatos funcionan. Y ellos entendieron que el parque automotor de África es relativamente parecido al parque automotor de un país desarrollado. Entonces dijeron, ¿y por qué no hacemos una incubadora con partes de autos? ¿No? Y ustedes pueden ver, ahí van a ver componentes distintos del auto. Y entonces ahora los mecánicos son los que reparan las incubadoras en los hospitales. Eso es una idea creativa, porque además de innovadora y de mejor, es útil. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Para terminar, entonces yo quería un poco resumir, creando un equipo innovador de creatividad, aprovechando ustedes, ¿no?, esta matriz enorme que tienen de empresas, gente joven. Miren todos los que son acá, la cantidad de ideas que hay acá, de potenciales, ¿no? Para buscar desbloquear esa innovación, piensen en crear equipos diversos, ¿no? Piensen en observar la realidad, en inspirarse en la realidad, en preguntarla, en cuestionarla, ¿no? Piensen en las ideas creativas colaborativamente, piensen en liderar el cambio, pero entendiendo que la transición es muy importante. Y piensen que la creatividad tiene que ser práctica también. Pensamiento simple le suma mucho a la idea. Con eso, yo siempre les digo que hay 2 elementos que les digo a mi equipo siempre que son importantes que no nos olvidemos. Uno son los valores personales y otro es la creatividad como la fuente de inspiración y de crecimiento. Muchas gracias.